formamos parte de un plan. Y ese principio usted sabe que es mucho más allá de lo que nosotros entendemos. No nos escogió desde que nacimos, ¿no? Nos escogió antes incluso de haber nacido y nos escogió, dice, para salvación. Eso nos hace recordar lo que también el apóstol Pablo dice a los de Éfeso, ¿verdad? Que fuimos escogidos desde antes de la fundación del mundo. Yo no sé si usted esa frase la ha meditado despacio y se ha puesto a pensar que cuándo sería, cuánto tiempo hace de la fundación del mundo, ¿verdad? Si nosotros somos cuidadosos y de alguna manera tenemos, creo yo, el conocimiento general que esta tierra tiene millones de años, por lo menos así lo dicen los estudiosos, ¿verdad? Y existen, yo diría, señales hasta científicas, ¿verdad? Ya ve que ellos miden con el famoso carbono 14, que creo que es uno de los métodos más antiguos. Probablemente hay otro tipo de métodos. Y si dice que fuimos escogidos desde antes de la fundación del mundo, eso yo creo que añade realmente una verdad maravillosa al saber que hemos sido escogidos desde el principio, ¿sí? Yo creo que ya hemos hablado del principio de Génesis 1, hemos hablado del principio de San Juan 1, y aquí nos añade el apóstol porque yo quiero que usted note que cada vez que el apóstol está hablando de tiempos finales, aunque los está tratando de explicar de la mejor manera, siempre tiene una palabra para aquellos que vamos a ser exentos, que creemos que vamos a ser exentos de esos acontecimientos o que por lo menos vamos a estar en otra dimensión al participar en ellos según lo que hemos venido viendo. Entonces dice, mediante, nos ha escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación. Y esta palabra es muy importante, hermano, que nosotros la veamos porque acuérdese que dice, nos invita el apóstol a ser santos, dice, sed santos, porque yo soy santo. Santificación nos habla de un proceso, nos habla de un trabajo del Espíritu. Yo creo que si usted recuerda, y camina un poquito en la primera epístola, capítulo 5 y verso 23, nos habla también de este proceso y yo creo que es el apóstol Pablo, y de hecho todo el Nuevo Testamento nos habla a nosotros de la gran importancia que nosotros tengamos claro en qué proceso de Dios estamos nosotros. Para salvación, mediante la santificación. Es el proceso, hermano amado, de ser santos. No solo en posición, porque ya lo somos. Somos santos porque la sangre de Cristo nos da la posición de ser santos, sino que también en experiencia diaria. Yo creo que en estos días siempre se presenta, yo diría, la prueba, la tentación. Y creo que mientras el tiempo se acerque más, este tipo de situaciones van a ser más difíciles de poder enfrentar. Ahí dice en el capítulo 5 y verso 23 de 1 Tesalonicenses, y que el mismo Dios de paz, ¿qué dice? Os santifique por completo. Y entonces, cuando dice por completo, de una vez nos explica qué es lo que se espera en cuanto a la santificación. Y que todo vuestro ser, dice, espíritu, siempre para graficar el ser integral, todos conocen este dibujo, espíritu, alma y cuerpo. Entonces dice, todo vuestro ser, espíritu, note el orden. Espíritu no está por casualidad el orden. Alma y finalmente cuerpo. Todo el trabajo humano de la religión
es de afuera hacia adentro, pero realmente solo hace un trabajo externo. Y yo quiero que entienda usted que la religión evangélica como religión es igual que las demás. Porque al fin y al cabo la religión es un conjunto de normas, un conjunto de prácticas, es un culto. Y también la religión vista externamente evangélica, como cualquier otra en el mundo, solo va a darle una carátula a la persona. Eso lo tenemos que tener bien claro. Uno continuamente se encuentra con malos testimonios de personas que profesando ser cristianas evangélicas, hoy están en una cosa, mañana están en otra, y no hacen diferencia entre lo santo y lo profano. Pero note usted entonces que el trabajo santificador, que se tiene que acelerar en la medida que nosotros estemos teniendo la certeza que los tiempos son finales. Lo que debe de producir todo esto en nosotros individualmente es la gran responsabilidad de poder participar activamente de este proceso y que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, nota que es de adentro para afuera. Cuando le dan vida al espíritu y el espíritu de Cristo se une al nuestro, tenemos que entender que la nueva criatura realmente, producto del nuevo nacimiento, está en esta esfera del espíritu. La gran batalla actual en el proceso santificador, hermanos, tenemos que recordar que está a nivel alma. Por eso enfatizamos, por eso nos estamos preparando para un retiro de ministración, donde creemos que es el trabajo del Espíritu Santo guiando, controlando, llenando nuestro espíritu, que va a ir trabajando todas estas áreas. Puse a propósito todo esto porque cada una de estas áreas, si las numeráramos, son áreas del alma. Y así usted podría numerarlas, y no son por supuesto pocas, sino que son muchas áreas. El trabajo actual es ese, trabajar el alma, santificar el alma. ¿Y qué es santificar? Es apartar el alma. Cuando eso esté trabajado, por así decirlo, cuando ese terreno esté conquistado, entonces, en un toque, en un abrir y cerrar de ojos, el proceso se va a completar. Y entonces, todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, va a ser santificado. Si volvemos nosotros otra vez al capítulo 2, ahí donde estábamos de 2 Tesalonicenses, dice, mediante la santificación por el Espíritu. Y note que ahí en la Biblia estamos en 2:13 de 2 Tesalonicenses, cuando dice por el Espíritu está hablando del Espíritu Santo, ¿sí? Está con mayúscula. Por el Espíritu. Hermano amado, si no hay un trabajo ministerial por el Espíritu en nuestras vidas, no hay cambios, no hay metamorfosis, no hay renovación de la mente, no hay una verdadera mutación. Todos recordarán la frase muy interesante que el doctor Ríos nos trasladaba acerca de la palabra. La palabra decía, él tiene poder mutante. Y es que la palabra, como hablábamos el domingo, la palabra de Cristo que te traslada a ti en una forma personal, tiene como propósito transformar cada área. Cada área de estas. Nosotros, hermanos amados, tal vez estamos conscientes de muchas áreas de nuestra alma que necesitan ser cambiadas. El doble ánimo está aquí. ¿Cierto o no? El enojo está aquí. ¿Sí? La mentira está aquí. El engaño está aquí. Y aquí podremos poner todo lo que no solo el apóstol Pablo en Gálatas revela como obras de la carne, sino que todas las que con las que nosotros batallamos todos los días, ¿no es cierto?
Entonces, el trabajo es por el Espíritu. Recuerde lo que está diciendo, escogidos desde el principio para salvación por medio de la santificación, dice, y quien hace ese trabajo es precisamente el Espíritu, dice, mediante la santificación por el Espíritu. Tenemos que entender que es el Espíritu el que santifica, hermanos. No puede ser su fuerza de voluntad. Con la fuerza de voluntad, muchos cristianos en los convivios se toman su cerveza. Muchos cristianos en los convivios, le hablo de cosas que se está viviendo en estos días, se ríe de los chistes colorados, especialmente si su jefe es el que los cuenta. Porque si no se ríe, pues el jefe, estás quedando mal con el jefe. ¿Sí? Entonces, indudablemente que nosotros necesitamos saber que en esos ambientes el Espíritu, si estamos nosotros sensibles, nos va a estar hablando. Cuidado. Es llamativo que en estas reuniones las compañeras de trabajo se ponen más amables con los hombres. ¿Aló? ¿O no? Sí, así es el mundo, hermanos. Y como nosotros estamos en el mundo, aunque no somos del mundo, entonces necesitamos nosotros ser sumamente cuidadosos y saber que el Espíritu Santo, pero dice algo más. Dice en la parte final del verso, y la fe, dice, mediante. Hemos sido nosotros escogidos para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Fe en la verdad. Hoy más que nunca usted necesita, hermano amado, tener testimonio de la verdad personal, la verdad en su vida y tener fe en esa verdad. Por ejemplo, cuando Santiago nos dice que bienaventurado el varón que soporta la tentación. Es una verdad de Dios. Y si tú tienes fe en eso, eso te va a permitir salir de muchas situaciones. Pero también la verdad, como lo va a explicar más adelante, tiene que ver con todo lo que tú crees. Y es tan importante esto de la verdad que Cristo mismo dijo, yo soy la verdad. En otras palabras, no es que te aprendas las doctrinas, como hablamos el domingo. No es que las sepas en la mente. Muchos cristianos tienen buenas doctrinas, buen conocimiento, buena trayectoria, pero viven mal. Sus decisiones son malas. Dirigen inadecuadamente sus hogares. Toman decisiones financieras inadecuadas que los endeuda, que los complica. Porque indudablemente, cuando el Señor dijo, yo soy la verdad, cuando dice, mediante la fe en la verdad, está hablando que tú y yo estamos experimentando una comunión íntima con la persona de Jesucristo, que es la verdad. Y cuando eso sucede, entonces nuestra vida no refleja conocimientos, sino que refleja eso, una vida, y la vida de Cristo. ¿Me están siguiendo? ¿Me estoy dando a entender? Entonces, en medio de el hecho de que hay un misterio de la iniquidad, en medio de que el apóstol Pablo está dando instrucciones acerca de su parucía, en medio de todo lo que hemos visto acá, donde un inicuo, un hombre de pecado, como es el anticristo, se va a presentar, nos indica a nosotros que debemos estar realmente firmes en aquello que hemos creído. Y eso lo podemos ver nosotros si seguimos leyendo en el verso 14. Y dice, y fue para esto que Él, hablando de Cristo, os llamó. Mediante, dice el apóstol, nuestro evangelio. Usted tiene que notar que el apóstol está diciendo nuestro evangelio y está haciendo referencia a lo que a él como apóstol y perito arquitecto de la iglesia le revelaron. Y que nosotros lo leemos en sus epístolas. Dice, para esto Él nos llamó mediante nuestro evangelio
Hay que preguntarse, ¿quién lo llamó a usted y mediante qué evangelio fue llamado? ¿Tiene testimonio usted que ese evangelio es un evangelio apostólico, es un evangelio basado en las Escrituras? ¿Tiene usted ese testimonio en su corazón? Para que alcancéis, ¿cuál es ese propósito? La gloria de nuestro Señor Jesucristo. Lo vimos este domingo, hablando un poco acerca de la iglesia gloriosa. Dios no viene a buscar una iglesia decaída, hermanos. No viene a buscar una iglesia con pecado. No viene a buscar una iglesia con mancha. Él viene a buscar una iglesia gloriosa, que se parezca a Él. Y note usted que eso es, dice, para que alcancéis. Y alcanzar algo, hermanos, significa que cuando dice alcancéis, Pablo está viendo en los de Tesalónica que todavía no han alcanzado eso. Los ministerios están para que nosotros alcancemos la estatura del varón perfecto, para que alcancemos la plenitud de Cristo, para que alcancemos, como dice aquí, la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Yo tengo que entender entonces que cuando hablamos de parusías, cuando hablamos de faneros, cuando hablamos de tanta sobrenaturalidad que va a permitir que nosotros alcancemos un nivel, yo creo que esa comunión con el Señor en esos momentos es lo que va a hacer que nosotros realmente reflejemos la gloria de Cristo. Viene el glorioso para hacer gloriosos a aquellos que verdaderamente le esperamos. Y el verso 15 dice, así que hermanos, estad firmes y conservad, ¿qué dice? Las doctrinas. Note que aquí está en plural, ¿verdad? Este pequeño grupo de hermanos que viene acá, como los martes, indudablemente que para mí son grupos a los que yo les pongo atención. ¿Por qué? Porque están haciendo un esfuerzo mayor. Eso es importante. Porque usted no viene aquí porque se le dé un subale navideño, ¿verdad? Sino que viene porque yo creo que el Espíritu le trae. Y por conocer y ampliar en su corazón esas doctrinas. Acuérdese que no es solo el conocimiento de ellas, sino que es que esas doctrinas se vuelvan un rema para usted. Lo que el apóstol está pidiendo, y ya lleva 2000 años de estarlo pidiendo en cada generación que lee, es que nos mantengamos firmes. Lo más difícil, hermano amado, en la vida es mantenerse firme. ¿Qué significa el mantenernos firmes? Es que no importa los embates de la vida, no importa las situaciones que tengamos nosotros que enfrentar, no tenemos que doblegarnos. Tal vez usted conoce gente que hace un tiempo creía lo que usted creía y ahora ya no cree lo que usted cree. Y el apóstol Pablo, sabiendo eso, dice, así que hermanos, estad firmes. Este es un tiempo para estar firmes, para no doblegarnos ante las situaciones financieras, ante las situaciones de peligro. ¿Sí? No es fácil salir en estas noches, ¿no? Se complica. Pero el Señor dice, así que hermanos, estad firmes y conservad las doctrinas. Fíjese que cuando uno se pone a meditar que las doctrinas que el apóstol Pablo trasladó y los apóstoles en el siglo I, bajo revelación del Espíritu, tienen ya 2000 años de haber sido entregadas. Voy a poner aquí la cruz para ubicar en el primer siglo la muerte del Señor. Y bueno, aquí podríamos poner todos los siglos, ¿verdad? Hasta llegar a el siglo XXI, que es el que estamos nosotros leyendo, o viviendo, mejor dicho. Podemos pensar que la doctrina pura, tal vez la voy a ubicar un poquito más acá.
muy cercano a donde él muere, porque su ministerio al fin y al cabo fue muy corto. Pero si él vivió 33, pensemos que son cerca de 70 años, donde muere el último apóstol que caminó con el Señor. Y tal vez este es el tiempo donde la doctrina estuvo más pura, aunque hubo grandes batallas. Yo ya le dije a usted en varias ocasiones que las epístolas se escribieron para defender la verdad de la doctrina. Ya durante este año había mucha batalla, mucha confusión. Pero si este es el primero y este es el tercero, desde aquí, por acá más o menos, algunos ubican 1000 años, las doctrinas se perdieron. Por lo menos a nivel de lo que era la iglesia oficial. ¿Sí? Pero yo tengo que pensar que un hilo, remanentes, ¿sí?, casi imperceptibles. Lo hice ahí punteado porque probablemente, fíjese que si uno es cuidadoso en la historia de la iglesia, se va a dar cuenta que las doctrinas, en esos 1000 años de confusión, los que las sostuvieron murieron. Y lo más terrible es que murieron siendo torturados de la manera más horrenda por aquellos que pretendían ser los ministros de la iglesia de esos tiempos. Y bueno, el Señor levanta hombres que yo creo que traen a luz lo que fue verdad acá, bajo revelación del Espíritu, en diferentes épocas. ¿Sí? Y es ahí donde nosotros, hermanos amados, fuimos pastoreados y engendrados, creo que por un ministerio que rescató muchas doctrinas apostólicas. Y eso tiene que ser para mí un ADN, tiene que ser un fundamento. Cuando Pablo me dice a mí, estad firmes y conservad las doctrinas, yo tengo que tener testimonio del Espíritu Santo. ¿A qué se está refiriendo el apóstol? Porque si yo no sé a qué se está refiriendo, entonces yo puedo conservar cualquier cosa. El Espíritu Santo entonces ha tratado de mantener esa doctrina, yo creo, en toda esta época. ¿Y cómo lo hace? Ojo, a través de remanentes. Fíjese que este grupo podemos graficarlo como un remanente del domingo. ¿Sí? Dios trabaja con grupos pequeños. Y yo creo que usted tiene que meditar acerca de cuál va a ser su tarea para conservar las doctrinas. ¿Cómo las va a conservar usted? ¿Cómo las va a transmitir a sus hijos? Insisto, no es una catequesis, no es un conocimiento nada más. No es que usted se haya aprendido de memoria los espigandos, los cassettes o los CDs, no. ¿Qué de todo eso forma parte de su vida? Porque todo esto es parte de lo que necesitamos hacer en estos tiempos, porque depende cuál es tu doctrina, así va a ser tu vida. Y por eso habla de un proceso de santificación, porque al fin y al cabo, ese proceso de santificación va a hablar de qué doctrina sana tienes tú. Acuérdense, doctrina sana, vida sana. Y dice que os fueron enseñadas ya de palabra, ya por carta nuestra. Era el proceso que en esos tiempos se desarrollaba, ¿no es cierto? El apóstol Pablo pues se hace, yo diría, el personaje importante como ministerio apostólico, como ministro de Dios, para trasladar a los de Tesalónica. Acuérdese que estas cartas eran específicas, ¿no? Estas cartas no eran para el mundo. Y en el verso 16 dice, y que nuestro Señor Jesucristo mismo y Dios Padre, o Dios nuestro Padre, mejor dicho, dice esta versión, que nos amó y nos dio consuelo eterno y buena esperanza por gracia, consuele vuestros corazones. Es precisamente
la sana doctrina, revelada en una forma personal, lo único que nos puede consolar a nosotros en estos tiempos. Tú puedes estar triste, porque mire, hermano amado, yo creo que en la medida que el mundo hace sus fiestas y que nosotros vemos el corre-corre y vemos el consumismo, ojalá que usted de verdad, hermano, no caiga en el consumismo. A veces caemos presa de eso, ¿no? Y eso no solamente complica nuestra economía, sino que también nos hace correr en un río como el mundo corre. Yo creo que en la medida que el mundo está festejando, yo creo que nuestro espíritu se siente triste porque no es eso lo que le agrada a Dios en estos tiempos. Pretenden celebrar el advenimiento, ¿verdad?, del Señor Jesús, que se tipifica en tantas cosas, ¿verdad?, que usted sabe que terminan en fiestas, en licores, en cosas insanas, ¿no? Cuando la mayoría de estudiosos saben que el Señor no nació en diciembre, ¿verdad? Eso es para empezar, si se quisiera, como muchos dicen, celebrar el cumpleaños de Cristo. Cosa que nada que ver, ¿verdad? Son pretextos y oportunidades para darle rienda suelta a la carne. Pero el apóstol Pablo dice: consuele vuestros corazones y os afirme en toda obra y palabra buena. Acuérdese que otra vez aquí el apóstol pone el accionar, el obrar primero, y luego menciona la palabra buena. Si tienes palabra buena, tienes vida buena, tienes obras buenas. Note usted que no podemos nosotros, hermano, dejar de lado lo que conocemos, lo que recibimos de la palabra, si no se traduce en buenas obras. Y tal vez hoy más que nunca nosotros tenemos que meditar sobre eso. Ser cristiano en estos tiempos, tener una sana doctrina, ¿qué significa en la vida? En mi vida, ¿cómo voy a actuar? Entrando al capítulo 3 dice: finalmente, hermanos, orad por nosotros, para que la palabra del Señor se extienda rápidamente. Qué importante es hermano, el ministerio de la intercesión por los ministros en cualquier parte del mundo, para que la palabra se extienda rápidamente. ¿Qué palabra? Esa buena palabra. Y sea glorificada, dice, así como sucedió también con vosotros. Qué interesante, ¿verdad? Que la palabra se extienda y sea glorificada. Es decir, que donde la palabra corra y produzca cambios y produzca salvación y produzca santificación, esa palabra es glorificada. Pero en realidad yo creo que quien es glorificado es el Señor, ¿verdad? Que también, por supuesto, como lo dice Juan, es la palabra. Y para que seamos librados, qué actual esto, ¿verdad? Póngale atención. Y para que seamos librados de hombres perversos. Hay que orar para ser librados de hombres perversos. Al iniciar nos comentaba uno de nuestros hermanos que hay colonias ahora donde los hombres perversos están pidiendo casa por casa el impuesto para poder circular en los buses, para poder circular. Imagínense, la gente está siendo presa en sus casas, en colonias enteras. Yo me pregunto cuántos cristianos habrá en esas colonias que están cercadas. O por generalizar, ¿cuántos cristianos sabemos en Guatemala que verdaderamente estemos intercediendo y estemos batallando y estemos orando? Porque aquí dice, orad por nosotros, pero el contexto de orar por nosotros está en el verso 2, también orad para que seamos librados de hombres perversos. Si citáramos a una vigilia en estos días para orar por ser librados de los hombres perversos, ¿cuántos vendrían? Le aseguro que pocos.
Y no necesariamente tenemos que orar, tenemos que batallar espiritualmente en un templo, lo podemos hacer en casa. Claro, es bueno hacerlo como un solo hombre, ¿verdad? También hay momentos de convocatoria, pero recordemos que son tiempos para orar. Vienen temores al corazón. Nosotros mismos como congregación hemos visto la tragedia que provoca en medio de nuestras familias la intervención de hombres perversos, ¿no es cierto? Pero le aseguro que se oró un tiempo, el tiempo cercano a lo que aconteció, y estaremos orando, seguiremos intercediendo. Los hombres perversos siguen ahí. Las noticias indican que este país ha sido tomado por el crimen organizado. Son hombres perversos que existían en los tiempos de Pablo, hasta que quizá peores. Acuérdese que Pablo vive en los tiempos de Nerón. ¿Sí? Entonces es importante recordar que debemos estar orando, especialmente, hermanos, por los cercanos. Cada vez que salga su hijo, cada vez que salga su hija, cada vez que usted salga, hermano, interceda. La esposa que se quede en casa, interceda por el esposo. Porque son tiempos malos. Pero sigue diciendo más, perversos y malos, porque no todos tienen la fe, indudablemente. Creo que los que estuvieron el domingo les conté que un familiar cercano venía de El Salvador y fue asaltado con su esposa y su niño pequeño. Lo sacaron del vehículo, los metieron en unos matorrales. Ellos son cristianos, son hijos de Dios. Y en medio de los matorrales, de los cañaverales, indudablemente Dios debe haber, eran las 8 de la noche. Y no es hora en la que los trabajadores del campo regresen, ¿verdad? A esa hora ya generalmente están en casa. Pero ahí donde estaban aparecieron estos hombres. Y no se amilanaron, sino que subieron, los hicieron subir más, hasta que les robaron todo lo que tenían que robar. Pero preservaron sus vidas. Que usted sabe que en estos tiempos eso es muy delicado, ¿no? O sea, es muy fácil que se pueda. Pero la esposa, le cuenta a mi esposa, que en el momento eran 7 hombres fuertemente armados, que ella dijo, nosotros somos cristianos. Uno de ellos dice que se descompuso, al punto que se fue a otro lado y dijo, ya vieron, yo no quería hacer esto. Y cabal, cuando a mí me lo contaron, ¿sabe qué percibí yo? Que él debe haber sido un cristiano, pero que está delinquiendo. Y de esos testimonios se cuentan muchos. Y el hecho de que haya oído eso lo hizo reaccionar. Entonces, hermanos amados, yo creo que son tiempos tan difíciles que aún los que tienen o tuvieron la fe pudieran andar en situaciones de este tipo. Verso 3, pero fiel es el Señor. Eso es lo que nos debe dar esperanza en estos tiempos. Quien os fortalecerá y protegerá del maligno. Eso es lo que nosotros, hermanos amados, tenemos que tener, porque mire, no nos podemos quedar en una burbuja, ¿no es cierto? No podemos meter tampoco a nuestros hijos en una burbuja. Tenemos que tener la confianza de que el que es fiel es el Señor, y dice, ¿quién nos fortalecerá y protegerá del maligno? Entonces nosotros necesitamos saber que es Dios el que nos va a proteger del maligno. Eso indica que quien está, hermano, tomando fuertemente y en una forma más grotesca la tierra, es el maligno. Por eso nuestras oraciones, porque aquí dice, orad por los ministros, orad para que seamos librados de hombres perversos y malos. Todo esto lo que nos hace recordar es la importancia de la oración. Que no se nos olvide. Que nosotros estemos intercediendo continuamente en la oración. Porque fiel es el Señor quien os fortalecerá y protegerá del maligno. Yo tengo que entender que cuando la iglesia ora en la tierra,
Esa oración, dice el Apocalipsis, que sube como incienso de olor grato. Yo tengo que entender, hermano, que la oración mueve la mano de Dios. Yo tengo que creer entonces que cuando el pueblo ora, el Señor, que es fiel, actúa y también intercede. Y Él nos fortalecerá y protegerá del maligno. Y tenemos confianza en el Señor respecto de vosotros, dice el apóstol. Estamos en el capítulo 3 de 2 Tesalonicenses, verso 4 ahora. Y tenemos confianza en el Señor respecto de vosotros, de qué hacéis y haréis lo que ordenamos. ¿Cómo dice su versión ahí al final de ese verso? ¿Sí? Al final. Ok, otra versión. Versión Las Américas, que es la que yo tengo, dice el apóstol: pero fiel es el Señor y tenemos confianza en el Señor, dice el apóstol, respecto de vosotros, los de Tesalónica, de que hacéis y haréis lo que ordenamos. ¿Cómo dice en su versión? ¿Algún otro? Sí. Fíjese qué interesante, me llama la atención cómo lo traduce la versión Las Américas, que es una muy buena versión. Lo que mandamos o lo que ordenamos. Yo creo que la autoridad espiritual que es dada a los ministros no debe ser tomada en poco. Por eso el apóstol dice, y yo subrayo aquí, yo tengo confianza en el Señor, dice que todo lo que les ordenamos o les mandamos, ustedes lo van a hacer. Las instrucciones ministeriales que llegan a tu vida en estos tiempos, ponles atención, disciérnelas, busca las instrucciones. Por eso enfatizamos tanto, hermano amado, que usted sea un fiel asistente a un discipulado. Si no tiene discipulado, busque uno. Permita que el discipulador sea un instrumento de Dios. No se mueva, no tome decisiones, especialmente las vitales, en su familia, en su vida, sin platicar con un ministro. En este caso, un discipulador cercano, con el pastor. Busque la posibilidad, porque las instrucciones que el apóstol le daba a los de Tesalónica, indudablemente, esas instrucciones, usted me puede decir, hermano, están en la Biblia, sí, pero el problema es, ¿la lee usted? ¿La medita? Yo le aseguro que el 99.9 de los cristianos en el mundo leen la Biblia cuando están en el templo. ¿Qué piensa usted? Si usted es parte del 0.01, pues siéntase contento y dichoso. Porque la Biblia puede pasar una semana en casa y no se abre. Seamos honestos. Puede estar ahí en la guantera del carro o en el baúl del carro y solo se saca como un instrumento necesario para el culto 1, 2 o 3 veces por semana y hasta ahí. Y es cierto, las instrucciones están aquí, pero ¿cuántos saben que hay instrucciones de tipo personal? Y como hablamos el domingo, los remas, que incluso, hermano amado, nos pueden guiar. ¿Usted cree que un sueño le puede a usted guiar en determinado momento? Claro, si es de Dios. Un sentir del Espíritu. Dice que nosotros tenemos que tener los sentidos espirituales, hermanos, ejercitados. Anoche me llamaron haciéndome algunas preguntas sobre un caso muy específico. Yo le decía a esta persona que llamativamente ella y él, su esposo, habían tenido sueños que los hacían meditar sobre una decisión que tenían que tomar. Pero yo le hice ver a la persona que los sueños pueden ser por un alma. ¿Sabe usted que nosotros soñamos cuando estamos preocupados? Usted se acuesta preocupado por un hijo
y de repente sueña algo en relación al hijo, que puede ser solo objeto de la preocupación o puede Dios estar hablando como resultado de inquirir. Por eso me parece a mí lo importante de seguir nosotros orando en las noches o en las madrugadas. En las noches agradeciendo cómo termina el día, en las madrugadas agradeciendo que el Señor nos ha permitido vivir un día más, porque yo creo que hay personas que pueden quedarse dormidas orando, no viendo tele, porque también hay sueños provocados por la televisión, ¿verdad? Y que en el sueño estás viendo cosas muy parecidas o relacionadas a la situación que viste en el programa de televisión o la película, dependiendo que sea. Entonces, yo siempre he pensado que la tele nos ministra. Si la tele tiene el poder de ministrar, ¿usted no cree que el orar tiene el poder de ministrarnos? Y que ahí puede haber una visión y que ahí puede haber un sueño. Porque, hermano, los hijos maduros de Dios, los huíos, ¿se acuerda? Son los que son guiados por el Espíritu de Dios. Entonces, a veces estamos preocupados y llamamos al pastor, ¿verdad? Y preguntamos, hermano, ¿será que puedo hacer esto? O por favor, interpréteme esto, interpréteme lo otro. ¿Y sabe por qué lo hacemos? Porque nosotros todavía no tenemos o no creemos tener la capacidad de tomar o de discernir aquellos sueños, aquellas cosas que Dios está poniendo delante de nosotros, ¿no es cierto? Pero yo creo que en la medida que los tiempos se pongan más complicados, hermano, usted va a recibir revelación. ¿Cuánta gente ha recibido revelación de no abordar un avión y después ese avión se cayó? ¿Cuánta gente ha recibido revelación de no abordar cierto vehículo y que precisamente ese vehículo tal vez se embarrancó? Yo creo que nosotros, hermano, podemos experimentar eso, porque dice, y tenemos confianza en el Señor respecto de vosotros, de que hacéis y haréis lo que ordenamos. ¿Por qué es importante eso? Porque habla del discipulado, hermano. Un discipulador no es un transmisor de conocimiento. Un pastor tampoco es un transmisor de conocimiento. Un ministro de Dios que Dios ha puesto sobre tu vida, que tú tienes que tener testimonio de que el Señor lo puso sobre tu vida, en determinado momento va a tener una palabra de Dios. Yo a veces me pregunto, y lo vimos mucho en los temas del pastorado, que yo observo a las parejas, yo observo a las familias. Cuando hay que tomar decisiones importantes en la vida, las familias no me preguntan. ¿Por qué no me preguntan? Porque saben qué les voy a decir. Y acuérdese, un ministro solo confirma lo que ya el Espíritu Santo te dijo. Y como ya el Espíritu Santo te dijo no, probablemente el ministro te va a decir, si está en comunión con el Espíritu, te va a decir no. Entonces no preguntamos. Y hacemos lo que nosotros queremos. Cuando están los problemas, entonces sí, que el ministro nos saque de los problemas. Entonces, qué importante es, ¿sabe por qué yo hago énfasis en esto? Porque yo tengo que pensar que en estos tiempos finales, hermano, van a haber instrucciones muy específicas. Que claro, cada oveja va a tener que discernir si esa instrucción viene de Dios o no viene de Dios. Sigamos. Verso 5, capítulo 3, ¿verdad? Que el Señor dirija vuestros corazones, qué bueno que el Señor puede dirigir nuestros corazones hacia el amor de Dios y hacia la perseverancia de Cristo. Que el Señor dirija vuestros corazones. Note, hermano, que el apóstol Pablo hace alusión al corazón. El corazón es como el centro de todo lo que nosotros somos. Y dice que el Señor dirija vuestros corazones hacia el amor de Dios. ¿Por qué hacia el amor de Dios? Porque, hermano amado, si nosotros lo que hacemos no lo hacemos por el amor a Dios, si no servimos por amor, si no buscamos su presencia por amor, si no incluso ofrendamos por amor, si nosotros no servimos en las diferentes áreas en las que servimos por amor a Dios, indudablemente que muchas de esas cosas se nos vuelven carga. Entonces dice que sea el Señor quien dirija vuestros corazones. Yo quiero tratar de entender cómo Él está hablando de la parte inmaterial del hombre y que va a ser dirigida por Cristo. ¿Cuántos de nosotros decimos que Cristo habita en nuestros corazones? ¿Todos?
¿Y está usted completamente seguro, estoy yo completamente seguro que es Cristo el que dirige nuestro corazón? Acuérdese que dice, de lo profundo del corazón, algo interno, habla la boca. Está hablando de que el proceso interno que hay en nosotros se va a exteriorizar siempre. La mente misma se relaciona con el corazón, ¿verdad? Porque el corazón engloba todo. Entonces dice, lo que el hombre piensa, eso es. Al fin y al cabo nosotros, lo inmaterial de nosotros, y que ahí está Cristo, es el que debería de evidenciar todo lo que nosotros hacemos. Y dice que sea Él el que dirija nuestros corazones hacia el amor de Dios, pero también a algo muy importante, hacia la perseverancia de Cristo. ¿Por qué la perseverancia de Cristo? Porque el Señor llegó al final, llegó a la cruz, ¿no? El Cristo, porque está hablando de la perseverancia de Cristo, la que Él mostró, la que Él ejemplificó, y con esa perseverancia llegó a la cruz. Y acuérdense que a cada uno de nosotros nos dice que tenemos nuestra propia cruz. Incluso dice que no podemos ser sus discípulos si no tomamos nuestra cruz y le seguimos. ¿Será fácil llevar una cruz? ¿Será fácil llevar una cruz? ¿Por qué entonces hoy se predica un evangelio sin cruz para el cristiano? ¿Ha notado usted? Porque se predica un evangelio fácil, lleno de logros, lleno de éxitos. El campeón que hay en ti. Y no quiere decir que el Señor quiera tener a un montón de fracasados, no. Lo que el Señor indudablemente nos hace ver que el costo del discipulado y de, en este caso, ser guiados por el Señor, implica una perseverancia. La perseverancia de Cristo que nos lleva incluso hasta la cruz. Porque lo que yo veo en la Biblia es que el Señor en todas las etapas de su ministerio y el ejemplo que nos dejó fue perseverante. Hasta la cruz. A nosotros también nos toca que perseverar en la perseverancia de Cristo. Dice el verso 6, ahora bien, hermanos, os mandamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y esto sí es fuerte, pero está ahí, que os apartéis de todo inconverso que ande desordenadamente. Así dice. ¿Cómo dice? Que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente. Y aquí es donde la cosa se pone bien compleja. Y no según la doctrina que recibisteis de nosotros. ¿Nota que la doctrina es importante? Insisto, Pablo habla de nuestro evangelio. Habla de conservar en el verso 15, como lo leímos del capítulo 2, estad firmes y conservad las doctrinas que os fueron enseñadas ya de palabra, ya por carta nuestra. Usted cuando está en un discipulado como este, o está en el culto, o oye un programa, o ve un programa, usted tiene que tener testimonio de que esa es la doctrina de Cristo. Independientemente de quién la predique, independientemente de quién la enseñe. ¿Por qué? Porque usted tiene que ser obediente a esa doctrina. Si no es obediente a esa doctrina, entonces la cosa no está bien. Dice que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente. ¿Qué será andar desordenadamente? Todo lo que está fuera de lo normal. ¿Qué más? ¿Qué les? Algo que está fuera del comportamiento moral. ¿Qué más?
¿A qué se referirá el apóstol? Y tal vez sus versiones le ayudan un poco. Cuando dice, porque mire, es una instrucción apostólica, fuerte. ¿Qué tal si usted bajo esos parámetros que podamos ver hoy, se tiene que apartar de un hermano que anda desordenadamente? ¿Y cuál es el parámetro? La doctrina. La doctrina establece muchos principios, ¿verdad? Le voy a poner unos muy sencillos. Dice la Biblia, no dejéis de congregaros, como algunos tienen por costumbre. ¿Lo ha leído usted? ¿Es doctrina eso? Pregunto, ¿quien deja de congregarse andará ordenadamente o desordenadamente? Deme usted sus respuestas. ¿Cómo andará? ¿Ordenadamente o desordenadamente? ¿Y qué dice ahí? ¿Se imagina usted que uno de nuestros miembros que ha dejado de congregarse, que viene así puro cometa, de repente nosotros tengamos que decirle, hermano, disculpa, pero yo me aparto de ti? ¿Por qué? Porque andas desordenadamente. ¿Se pondría alegre ese hermano con usted? Diría que es un fanático, diría que aquí, diría que allá, que poco amor. ¿Qué más diría? Le estoy poniendo un ejemplo así, muy sencillito. ¿Le pongo más? ¿Se anima o no? ¿O la dejamos por la buena? Todos estamos convencidos que nosotros debemos de diezmar. ¿Estamos convencidos? ¿Es una doctrina bíblica? ¿Es parte de la doctrina de Cristo? ¿O es el invento de los ministros para aprovecharse? ¿Estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo? Bueno, otra vez apliquemos eso mismo. Si hay hermanos que no diezman, ¿andarán ordenadamente o desordenadamente? Usted está diciendo desordenadamente. ¿Y qué dice la Biblia? Apartados de ellos. Qué fuerte, ¿verdad? Y así podríamos ir agarrando todo lo que es la doctrina de Cristo, ¿verdad? Por ejemplo, si nosotros sabemos que la palabra de Dios ve como un grave pecado en toda la Biblia el peligro de la murmuración. ¿Y qué es murmurar? Hablar de un hermano detrás de él, especialmente cosas que no podemos comprobar y que no estamos dispuestos a decírselas a esa persona de frente. Y usted sabe que en las iglesias hay murmuración, siempre hay murmuración, siempre hay gente murmuradora. ¿Andará ordenadamente ese murmurador o esa murmuradora? No, la Biblia dice que nos apartemos de ellos. Si vamos así, a la larga, como que no nos podríamos congregar, ¿verdad? ¿Se da cuenta de lo terrible que es eso? De lo incisivo que es eso. Ahora, yo quiero recordarle a usted que Pablo le hablaba a grupos chiquitos, donde todos se conocían como nosotros. Y eso es lo más complicado, porque uno puede ni siquiera discernir, uno puede saber quién es murmurador. Uno puede saber muchas cosas. ¿Será que estoy siendo muy fuerte en esto? Ahora bien, hermanos, verso 6, os mandamos. Es que aquí ya es una orden. Es que delicado. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo se invoca al resucitado. Nuestro Señor Jesucristo es una frase muy poderosa en el Nuevo Testamento, que la maneja el apóstol Pablo. Que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente. Yo sé que usted, hermano amado, un día se va a encontrar con hermanos que van a andar desordenadamente. Hermanos que adulteran.
Yo recuerdo un ministro de la Luna con el cual tuve algún tipo de relación que cayó en adulterio. Esa persona salió fuera de la misión a la que pertenecíamos, pero me llamaba, probablemente buscando algún tipo de comunión. Pero después de que me enteré de la situación, le tuve que decir, mira hermano, porque en medio de eso me cuenta, fíjate que estoy asistiendo a una iglesia con la persona con la que había adulterado. Estoy hablando de un pastor. Donde yo veo que nos están atendiendo y nos están ministrando. Es más, hay un club de divorciados. Me dijo. Bueno. Yo le dije, mire hermano, el problema es que mientras tú no llames a lo que estás haciendo adulterio, porque el pecado, lo que formamos parte de un plan, y ese principio usted sabe que es mucho más allá de lo que nosotros entendemos. No nos escogió desde que nacimos, ¿no? Nos escogió antes incluso de haber nacido, y nos escogió, dice, para salvación. Eso nos hace recordar lo que también el apóstol Pablo dice a los de Éfeso, ¿verdad? Que fuimos escogidos desde antes de la fundación del mundo. Yo no sé si usted esa frase la ha meditado despacio y se ha puesto a pensar que cuándo sería, cuánto tiempo hace de la fundación del mundo, ¿verdad? Si nosotros somos cuidadosos y de alguna manera tenemos, creo yo, el conocimiento general que esta tierra tiene millones de años, por lo menos así lo dicen los estudiosos, ¿verdad? Y existen, yo diría, señales hasta científicas, ¿verdad? Ya ve que ellos miden con el famoso carbono 14, que creo que es uno de los métodos más antiguos. Probablemente hay otro tipo de métodos. Y si dice que fuimos escogidos desde antes de la fundación del mundo, eso yo creo que añade realmente una verdad maravillosa al saber que hemos sido escogidos desde el principio, ¿sí? Yo creo que ya hemos hablado del principio de Génesis 1, hemos hablado del principio de San Juan 1, y aquí nos añade el apóstol porque yo quiero que usted note que cada vez que el apóstol está hablando de tiempos finales, aunque los está tratando de explicar de la mejor manera, siempre tiene una palabra para aquellos que vamos a ser exentos, que creemos que vamos a ser exentos de esos acontecimientos, o que por lo menos vamos a estar en otra dimensión al participar en ellos, según lo que hemos venido viendo. Entonces dice, nos ha escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación. Y esta palabra es muy importante, hermano, que nosotros la veamos, porque acuérdese que dice, nos invita el apóstol a ser santos, dice, sed santos, porque yo soy santo. Santificación nos habla de un proceso, nos habla de un trabajo del Espíritu. Yo creo que si usted recuerda, y camina un poquito en la primera epístola, capítulo 5 y verso 23, nos habla también de este proceso, y yo creo que es el apóstol Pablo. De hecho, todo el Nuevo Testamento nos habla a nosotros de la gran importancia que nosotros tengamos claro en qué proceso de Dios estamos nosotros. Para salvación, mediante la santificación. Es el proceso, hermano amado, de ser santos. No solo en posición, porque ya lo somos. Somos santos porque la sangre de Cristo nos da la posición de ser santos, sino que también en experiencia diaria. Yo creo que en estos días siempre se presenta, yo diría, la prueba
la tentación. Y creo que mientras el tiempo se acerque más, este tipo de situaciones van a ser más difíciles de poder enfrentar. Ahí dice en el capítulo 5 y verso 23 de 1 Tesalonicenses, y que el mismo Dios de paz, ¿qué dice? Os santifique por completo. Y entonces, cuando dice por completo, de una vez nos explica qué es lo que se espera en cuanto a la santificación. Y que todo vuestro ser, dice, espíritu, siempre para graficar el ser integral, todos conocen este dibujo, espíritu, alma y cuerpo. Entonces dice, todo vuestro ser, espíritu, no, note el orden. Espíritu no está por casualidad el orden. Alma y finalmente cuerpo. Todo el trabajo humano de la religión es de afuera hacia adentro, pero realmente solo hace un trabajo externo. Y yo quiero que entienda usted que la religión evangélica como religión es igual que las demás. Porque al fin y al cabo la religión es un conjunto de normas, un conjunto de prácticas, es un culto. Y también la religión vista externamente evangélica, como cualquier otra en el mundo, solo va a darle una carátula a la persona. Eso lo tenemos que tener bien claro. Uno continuamente se encuentra con malos testimonios de personas que profesando ser cristianas evangélicas, hoy están en una cosa, mañana están en otra, y no hacen diferencia entre lo santo y lo profano. Pero note usted entonces que el trabajo santificador, que se tiene que acelerar en la medida que nosotros estemos teniendo la certeza que los tiempos son finales. Lo que debe de producir todo esto en nosotros individualmente es la gran responsabilidad de poder participar activamente de este proceso y que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, nota que es de adentro para afuera. Cuando le dan vida al espíritu y el espíritu de Cristo se une al nuestro, tenemos que entender que la nueva criatura realmente, producto del nuevo nacimiento, está en esta esfera del espíritu. La gran batalla actual en el proceso santificador, hermanos, tenemos que recordar que está a nivel alma. Por eso enfatizamos, por eso nos estamos preparando para un retiro de ministración, donde creemos que es el trabajo del Espíritu Santo guiando, controlando, llenando nuestro espíritu, que va a ir trabajando todas estas áreas. Puse a propósito todo esto porque cada una de estas áreas, si las numeráramos, son áreas del alma. Y así usted podría numerarlas, y no son por supuesto pocas, sino que son muchas áreas. El trabajo actual es ese, trabajar el alma, santificar el alma. ¿Y qué es santificar? Es apartar el alma. Cuando eso esté trabajado, por así decirlo, cuando ese terreno esté conquistado, entonces, en un toque, en un abrir y cerrar de ojos, el proceso se va a completar. Y entonces, todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, va a ser santificado. Si volvemos nosotros otra vez al capítulo 2, ahí donde estábamos de 2 Tesalonicenses, dice, mediante la santificación por el Espíritu. Y note que ahí en la Biblia estamos en 2:13 de 2 Tesalonicenses, cuando dice por el Espíritu está hablando del Espíritu Santo, ¿sí? Está con mayúscula. Por el Espíritu. Hermano amado, si no hay un trabajo ministerial por el Espíritu en nuestras vidas, no hay cambios.
no hay metamorfosis, no hay renovación de la mente, no hay una verdadera mutación. Todos recordarán la frase muy interesante que el doctor Ríos nos trasladaba acerca de la palabra. La palabra decía, él tiene poder mutante. Y es que la palabra, como hablábamos el domingo, la palabra de Cristo que te traslada a ti en una forma personal, tiene como propósito transformar cada área. Cada área de estas. Nosotros, hermanos amados, tal vez estamos conscientes de muchas áreas de nuestra alma que necesitan ser cambiadas. El doble ánimo está aquí. ¿Cierto o no? El enojo está aquí. ¿Sí? La mentira está aquí. El engaño está aquí. Y aquí podremos poner todo lo que no solo el apóstol Pablo en Gálatas revela como obras de la carne, sino que todas las que con las que nosotros batallamos todos los días, ¿no es cierto? Entonces, el trabajo es por el Espíritu. Recuerde lo que está diciendo, escogidos desde el principio para salvación por medio de la santificación, dice, y quien hace ese trabajo es precisamente el Espíritu, dice, mediante la santificación por el Espíritu. Tenemos que entender que es el Espíritu el que santifica, hermanos. No puede ser su fuerza de voluntad. Con la fuerza de voluntad, muchos cristianos en los convivios se toman su cerveza. Muchos cristianos en los convivios, le hablo de cosas que se está viviendo en estos días, se ríe de los chistes colorados, especialmente si su jefe es el que los cuenta. Porque si no se ríe, pues el jefe, estás quedando mal con el jefe. ¿Sí? Entonces, indudablemente que nosotros necesitamos saber que en esos ambientes el Espíritu, si estamos nosotros sensibles, nos va a estar hablando. Cuidado. Es llamativo que en estas reuniones las compañeras de trabajo se ponen más amables con los hombres. ¿Aló? ¿O no? Sí, así es el mundo, hermanos. Y como nosotros estamos en el mundo, aunque no somos del mundo, entonces necesitamos nosotros ser sumamente cuidadosos y saber que el Espíritu Santo, pero dice algo más, dice en la parte final del verso, y la fe, dice, mediante. Hemos sido nosotros escogidos para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Fe en la verdad. Hoy más que nunca usted necesita, hermano amado, tener testimonio de la verdad personal, la verdad en su vida y tener fe en esa verdad. Por ejemplo, cuando Santiago nos dice que bienaventurado el varón que soporta la tentación. Es una verdad de Dios. Y si tú tienes fe en eso, eso te va a permitir salir de muchas situaciones. Pero también la verdad, como lo va a explicar más adelante, tiene que ver con todo lo que tú crees. Y es tan importante esto de la verdad que Cristo mismo dijo, yo soy la verdad. En otras palabras, no es que te aprendas las doctrinas, como hablamos el domingo. No es que las sepas en la mente. Muchos cristianos tienen buenas doctrinas, buen conocimiento, buena trayectoria, pero viven mal. Sus decisiones son malas. Dirigen inadecuadamente sus hogares. Toman decisiones financieras inadecuadas que los endeuda, que los complica. Porque indudablemente, cuando el Señor dijo, yo soy la verdad, cuando dice, mediante la fe en la verdad, está hablando que tú y yo estamos experimentando una comunión íntima con la persona de Jesucristo, que es la verdad.
Y cuando eso sucede, entonces nuestra vida no refleja conocimientos, sino que refleja eso, una vida, y la vida de Cristo. ¿Me están siguiendo? Me estoy dando a entender. Entonces, en medio de el hecho de que hay un misterio de la iniquidad, en medio de que el apóstol Pablo está dando instrucciones acerca de su parucía, en medio de todo lo que hemos visto acá, donde un inicuo, un hombre de pecado, como es el anticristo, se va a presentar, nos indica a nosotros que debemos estar realmente firmes en aquello que hemos creído. Y eso lo podemos ver nosotros si seguimos leyendo en el verso 14. Y dice, y fue para esto que Él, hablando de Cristo, os llamó. Mediante, dice el apóstol, nuestro evangelio. Usted tiene que notar que el apóstol está diciendo nuestro evangelio y está haciendo referencia a lo que a él como apóstol y perito arquitecto de la iglesia le revelaron. Y que nosotros lo leemos en sus epístolas. Dice, para esto Él nos llamó mediante nuestro evangelio. Hay que preguntarse, ¿quién lo llamó a usted y mediante qué evangelio fue llamado? ¿Tiene testimonio usted que ese evangelio es un evangelio apostólico, es un evangelio basado en las escrituras? ¿Tiene usted ese testimonio en su corazón? Para que alcancéis, ¿cuál es ese propósito? La gloria de nuestro Señor Jesucristo. Lo vimos este domingo hablando un poco acerca de la iglesia gloriosa. Dios no viene a buscar una iglesia decaída, hermanos. No viene a buscar una iglesia con pecado. No viene a buscar una iglesia con mancha. Él viene a buscar una iglesia gloriosa, que se parezca a Él. Y note usted que eso es, dice, para que alcancéis. Y alcanzar algo, hermanos, significa que cuando dice alcancéis, Pablo está viendo en los de Tesalónica que todavía no han alcanzado eso. Los ministerios están para que nosotros alcancemos la estatura del varón perfecto, para que alcancemos la plenitud de Cristo, para que alcancemos, como dice aquí, la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Yo tengo que entender entonces que cuando hablamos de parucías, cuando hablamos de faneros, cuando hablamos de tanta sobrenaturalidad que va a permitir que nosotros alcancemos un nivel, yo creo que esa comunión con el Señor en esos momentos es lo que va a hacer que nosotros realmente reflejemos la gloria de Cristo. Viene el glorioso para hacer gloriosos a aquellos que verdaderamente le esperamos. Y el verso 15 dice, así que hermanos, estad firmes y conservad, ¿qué dice? Las doctrinas. Note que aquí está en plural, ¿verdad? Este pequeño grupo de hermanos que viene acá, como los martes, indudablemente que para mí son grupos a los que yo les pongo atención. ¿Por qué? Porque están haciendo un esfuerzo mayor. Eso es importante. Porque usted no viene aquí porque se le dé un subale navideño, ¿verdad? Sino que viene porque yo creo que el Espíritu le trae. Y por conocer y ampliar en su corazón esas doctrinas. Acuérdese que no es solo el conocimiento de ellas, sino que es que esas doctrinas se vuelvan un rema para usted. Lo que el apóstol está pidiendo, y ya lleva 2000 años de estarlo pidiendo en cada generación que lee, es que nos mantengamos firmes. Lo más difícil, hermano amado, en la vida es mantenerse firme. ¿Qué significa el mantenernos firmes? Es que no importa los embates de la vida, no importa las situaciones que tengamos nosotros que enfrentar, no tenemos que doblegarnos. Tal vez usted conoce gente que hace un tiempo creía lo que usted creía y ahora ya no cree lo que usted cree. Y el apóstol Pablo, sabiendo eso, dice, así que hermanos, estad firmes. Este es un tiempo para estar firmes, para no doblegarnos ante las situaciones financieras, ante las situaciones de peligro, ¿sí?
No es fácil salir en estas noches, ¿no? Se complica. Pero el Señor dice, así que hermanos, estad firmes y conservad las doctrinas. Fíjese que cuando uno se pone a meditar que las doctrinas que el apóstol Pablo trasladó y los apóstoles en el siglo I, bajo revelación del Espíritu, tienen ya 2000 años de haber sido entregadas. Voy a poner aquí la cruz para ubicar en el primer siglo la muerte del Señor. Y bueno, aquí podríamos poner todos los siglos, ¿verdad? Hasta llegar a el siglo XXI, que es el que estamos nosotros leyendo, o viviendo, mejor dicho. Podemos pensar que la doctrina pura, tal vez la voy a ubicar un poquito más acá, muy cercano a donde él muere, porque su ministerio al fin y al cabo fue muy corto. Pero si él vivió 33, pensemos que son cerca de 70 años, donde muere el último apóstol que caminó con el Señor. Y tal vez este es el tiempo donde la doctrina estuvo más pura, aunque hubo grandes batallas. Yo ya le dije a usted en varias ocasiones que las epístolas se escribieron para defender la verdad de la doctrina. Ya durante este año había mucha batalla, mucha confusión. Pero si este es el primero y este es el tercero, desde aquí, por acá más o menos, algunos ubican 1000 años, las doctrinas se perdieron. Por lo menos a nivel de lo que era la iglesia oficial. ¿Sí? Pero yo tengo que pensar que un hilo, remanentes, ¿sí?, casi imperceptibles. Lo hice ahí punteado porque probablemente, fíjese que si uno es cuidadoso en la historia de la iglesia, se va a dar cuenta que las doctrinas, en esos 1000 años de confusión, los que las sostuvieron murieron. Y lo más terrible es que murieron siendo torturados de la manera más horrenda por aquellos que pretendían ser los ministros de la iglesia de esos tiempos. Y bueno, el Señor levanta hombres que yo creo que traen a luz lo que fue verdad acá, bajo revelación del Espíritu, en diferentes épocas. ¿Sí? Y es ahí donde nosotros, hermanos amados, fuimos pastoreados y engendrados, creo que por un ministerio que rescató muchas doctrinas apostólicas. Y eso tiene que ser para mí un ADN, tiene que ser un fundamento. Cuando Pablo me dice a mí, estad firmes y conservad las doctrinas, yo tengo que tener testimonio del Espíritu Santo. ¿A qué se está refiriendo el apóstol? Porque si yo no sé a qué se está refiriendo, entonces yo puedo conservar cualquier cosa. El Espíritu Santo entonces ha tratado de mantener esa doctrina, yo creo, en toda esta época. ¿Y cómo lo hace? Ojo, a través de remanentes. Fíjese que este grupo podemos graficarlo como un remanente del domingo. ¿Sí? Dios trabaja con grupos pequeños. Y yo creo que usted tiene que meditar acerca de cuál va a ser su tarea para conservar las doctrinas. ¿Cómo las va a conservar usted? ¿Cómo las va a transmitir a sus hijos? Insisto, no es una catequesis, no es un conocimiento nada más. No es que usted se haya aprendido de memoria los espigandos, los cassettes o los CDs, no. Que de todo eso forma parte de su vida. Porque todo esto es parte de lo que necesitamos hacer en estos tiempos, porque depende cuál es tu doctrina, así va a ser tu vida.
Y por eso habla de un proceso de santificación, porque al fin y al cabo, ese proceso de santificación va a hablar de qué doctrina sana tienes tú. Acuérdense, doctrina sana, vida sana. Y dice que os fueron enseñadas ya de palabra, ya por carta nuestra. Era el proceso que en esos tiempos se desarrollaba, ¿no es cierto? El apóstol Pablo pues se hace, yo diría, el personaje importante como ministerio apostólico, como ministro de Dios, para trasladar a los de Tesalónica. Acuérdese que estas cartas eran específicas, ¿no? Estas cartas no eran para el mundo. Y en el verso 16 dice, y que nuestro Señor Jesucristo mismo y Dios Padre, o Dios nuestro Padre mejor dicho, dice esta versión, que nos amó y nos dio consuelo eterno y buena esperanza por gracia, consuele vuestros corazones. Es precisamente la sana doctrina revelada en una forma personal lo único que nos puede consolar a nosotros en estos tiempos. Tú puedes estar triste, porque mire, hermano amado, yo creo que en la medida que el mundo hace sus fiestas y que nosotros vemos el corre-corre y vemos el consumismo, ojalá que usted de verdad, hermano, no caiga en el consumismo.